Buenas, 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 gente bonita, escritores, aspirantes a escritor, etcétera. Yo soy Lorena Amquí, escritora y asesora editorial, y bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Hoy vamos a hacer una corrección de estilo integral y además vamos a hacer algunos comentarios acerca de la trama del cuento que nos comparte uno de los miembros de este canal. Si quieres que tus relatos, que tus textos sean leídos y corregidos y que tus preguntas sean respondidas en formato de video, pues considera hacerte miembro de este canal. Y si alguno de estos videos te es especialmente útil, te ha acompañado en tu camino, te ha resuelto alguna duda, dame un super thanks. Un super thanks es uno de estos corazoncitos que aparecen abajo al lado del me gusta y no me gusta, y son una aportación de una sola vez de lo que tú puedas y quieras, y eso me apoya, me motiva y me ayuda a seguir haciendo estos videos gratuitos para todos ustedes. Vamos a empezar con la corrección y, como en ocasiones anteriores, los miembros van a tener acceso al texto completo, mientras que todos los suscriptores van a tener acceso a un fragmento de texto, así que vamos a ello. Lo siento mucho, es lo que solemos decir cuando asistimos a un funeral. Desde la perspectiva de un doliente, pensaba que esa frase hueca de protocolo mortuorio era una manera de expresar lo inexpresable. ¿Cuántas veces lo dije a tantas personas y sin sentirlo de verdad? Solo por salir del paso, quizá. Para ser franco, dudo que en verdad lo sientan. Bueno, para empezar, estas mayúsculas no tienen por qué estar aquí, ¿no? Aunque la persona lo sienta mucho, este énfasis de mayúsculas no aplica, no tiene justificación. Tiene que estar en minúsculas, y el énfasis de sentirlo mucho está en las exclamaciones. Es lo que solemos decir cuando asistimos a un funeral. Desde la perspectiva de un doliente, pensaba que esa frase hueca de protocolo mortuorio era una manera de expresar lo inexpresable. Estas comillas angulares no son así, o sea, las comillas angulares son así. No sé por qué le salieron al autor así, no sé si si están en otro tipo de letra o por qué el formato le hizo esto, pero lo correcto es que no tengan este espacio raro entre ellas, ¿no? Entonces, en primera son así, y en segunda el espacio que había entre las comillas y el inicio de la frase tampoco aplicaba, ¿no? ¿Cuántas veces lo dije a tantas personas y sin sentirlo de verdad, solo por salir del paso quizá? Para ser franco, dudo que en verdad lo sientan. Bueno, aquí hay una frase que puede ser confusa, ¿no? Esa frase hueca de protocolo mortuorio. Es una frase confusa porque parece que la frase está vacía del protocolo mortuorio, o sea, que no contiene protocolo mortuorio, que está hueca de protocolo mortuorio, cuando lo que el autor quiere decir es que esa frase hueca, coma, de protocolo mortuorio, o sea, está reafirmando su misma idea, que está hueca y que es de protocolo mortuorio. Son dos características, no una misma característica hueca de protocolo mortuorio, sino hueca, coma, de protocolo mortuorio, coma. Entonces, estas comas, las comas que encierran de protocolo mortuorio, son comas parentéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros dejamos esta idea dentro de paréntesis, de esta forma, el sentido de la frase no se pierde, se entiende, y estamos dando información adicional o estamos reafirmando algo. Eso quiere decir que puede ir entre comas parentéticas. Las comas parentéticas se abren y se cierran siempre. Entonces aquí están abiertas y aquí están cerradas. Aquí en este caso es mucho mejor entre comas que entre paréntesis, pero se llaman así para indicar que están agregando información, están dando una idea más allá, pero no es información que detenga la acción si la quitamos, ¿no? Pensaba que esa frase hueca, coma, de protocolo mortuorio, coma, era una manera de expresar lo inexpresable. Y aquí estos dos puntos yo creo que no van. Creo que lo que hay es un punto, ¿no? Porque ahí acaba esa idea. ¿Por qué acaba esa idea? Porque es una idea fuerte, ¿no? Una manera de expresar lo inexpresable. A mí me parece que es mejor darle esa pausa y que después el protagonista comparta su pensamiento en este momento. ¿Cuántas veces lo dije a tantas personas y sin sentirlo de verdad, solo por salir del paso quizá? Para ser franco, dudo que en verdad lo sientan. Aquí podría ser confuso que el propio protagonista, o sea, cuando un protagonista es el narrador en primera persona, muchas veces no es necesario que nosotros encerremos sus pensamientos entre comillas, porque de cierta forma todo lo que está narrando son sus pensamientos. Todo es un monólogo interno porque él es el narrador. Pero en este caso, el autor lo está usando para separar el pasado del presente, ¿no? Digamos, el momento de la narración de un pasado que nos está contando. Entonces, esto lo estaba pensando en el momento en que le estaban dando el pésame a él. Divagaba ese pensamiento una y otra vez después de recibir el pésame que acompañaba un abrazo de consuelo. Aquí también
cuidaría la claridad de la frase. Más bien, yo me perdía en ese pensamiento, pero no podemos decir que el pensamiento es el que divagaba, porque no tiene sentido. Algo así, yo lo dejaría algo así. No me encanta, ¿no? Porque divagaba en ese pensamiento, me suena raro porque no está divagando, porque el pensamiento es muy específico. Entonces tal vez yo diría, divagaba en pensamientos por el estilo, pero dice una y otra vez. Entonces, como es el mismo pensamiento, no está divagando, está en el mismo pensamiento, no es una divagación. Entonces, este verbo es incorrecto. Yo diría más bien, volvía sobre ese pensamiento, ¿no? Porque la divagación implicaría que va entre muchos, y aquí solo va en el mismo. Volvía sobre ese pensamiento una y otra vez, tras recibir el pésame o después de recibir el pésame que acompañaba un abrazo de consuelo. Y aquí también se pierde. El pésame acompaña un abrazo o al abrazo o a el abrazo. No está bien construida la frase, ¿no? Volvía sobre ese pensamiento una y otra vez después de recibir el pésame, coma, que solía acompañarse de un abrazo de consuelo. Eso hace más sentido, no importando de quién viniera. Aquí también es confuso, porque ¿qué es lo que, o sea, el no importando de quién viniera, a qué se refiere? A que cualquier pésame venía acompañado de un abrazo sin importar de quién viniera, o a que él volvía al pensamiento una y otra vez, viniera de quien viniera el pésame con todo y el abrazo, ¿no? Yo en vez de el pésame diría un pésame, para que no sea el pésame específico, sino uno de los pésames. Volvía sobre ese pensamiento una y otra vez después de recibir algún pésame o un pésame que solía acompañarse de un abrazo de consuelo, no importando de quién viniera. Esto, la verdad, me parece súper extraño. No sé a qué se refiere. Yo lo quitaría. Con sinceridad, y aquí ya no me encanta esto de con sinceridad, porque aquí arriba ya había un para ser franco. Me parece un párrafo muy corto para decir dos ideas tan similares, pero a ver. Con sinceridad, ni siquiera yo sentía ese mucho que los demás fingían empatizar. Vamos a ver. Normalmente las comillas que se utilizan son las mismas. Mucha gente piensa que algunas comillas se pueden usar para los diálogos o monólogos internos y las otras para enfatizar otro tipo de cosas. Pero la realidad es que las comillas que se usan son las mismas. Se usan las comillas angulares, si esas son las que vas a usar, y la única razón para usar las siguientes comillas es si tienes que entrecomillar algo dentro de un párrafo que ya está entrecomillando. Entonces las comillas se utilizarían de manera jerárquica, primero las angulares, que son estas que estamos viendo, que también se les llama las españolas, después las americanas, que son las que tenía este autor, que son estas, y si dentro de un fragmento que está entrecomillado, entre comillas angulares, hay un fragmento que tiene que entrecomillarse dentro, por ejemplo, cuando dentro de un libro un autor cita a otro autor y dentro de eso se tiene que enfatizar una palabra entre comillas, se usarían las comillas que son una sola comilla, que son esta, pero van en ese orden. Entonces no es real que tú uses unas comillas para una cosa y las otras comillas para lo que te dé la gana. Lo correcto es utilizar las mismas comillas, que son las comillas angulares. ¿Por qué? Porque las comillas lo que hacen es enfatizar algo, señalar algo, separar algo del resto. Si es un diálogo, es un diálogo. Si es una palabra, es una palabra. Si es sarcasmo o es ironía, el sentido o el contexto del texto nos tiene que dar a entender qué es lo que se está enfatizando, pero el énfasis va entre comillas, es una herramienta, no le da un sentido específico a la frase, sino que el texto es lo que se lo da. Entonces, ese mucho podría enfatizarse con comillas y la otra manera en que se podría hacer es poniéndolo en cursiva. Esa podría ser otra manera de separarlo si no quieres usar las comillas, pero no otro formato de comillas. Ese mucho que los demás fingían empatizar está mal construido. Tiene que decirse ese mucho con el que los demás fingían empatizar. Yo creo que con sinceridad es un caso clásico de lo que no le da, le quita. O sea, que aquí le quita al texto. Es mucho mejor ir directo a la idea. Para empezar, ustedes ya saben que
A mí me gusta trabajar con los textos justificados. Tenemos que recordar que el formato es o de sangrías o de espacios en blanco. Y aquí hay un espacio en blanco y sangría, las dos cosas. Entonces habría que decidir una de las dos. Por otro lado, aquí como podemos ver, no hay sangría. Entonces tendríamos que decidir si usamos sangrías o si usamos espacios en blanco. En este caso, veo que mayormente se han usado sangrías, por lo cual tendríamos que quitar los espacios en blanco. Ya les he comentado que a veces Word nos pone espacios en blanco gratuitamente. O sea, si ustedes buscan aquí el espacio y quieren poner el mouse en el espacio para quitarlo, poner el ratón, no me deja seleccionar el espacio porque es un espaciado que hace en automático entre párrafos similares. Entonces uno lo tiene que quitar. ¿Cómo lo quitas? Seleccionas tu texto, te vas a la sección de párrafo y hay ahí un apartado que dice no agregar espacio entre párrafos del mismo estilo. Hay que darle a clic, aceptar y ya nos quitó esos espacios en blanco que teníamos ahí. Entonces, aquí tendríamos que poner una sangría y bueno, ya teniendo el texto un poco más formateado y que se ve más ordenado y más limpio, seguimos al segundo párrafo que dice: el estar en el velorio de mi padre no fue una experiencia fácil. Pasó de ser un momento íntimo a uno social que tenía de todo menos de reconfortante. Más bien, que era de todo menos reconfortante, porque el reconfortante no es algo que se tiene, es algo que se es. Uno es o no es reconfortante. No de reconfortante, sino era todo menos reconfortante. Abundaban los cuchicheos y preguntas morbosas sobre cómo ocurrió el deceso. El cómo, aunque no sea una pregunta entre signos de interrogación, cuando implica un cuestionamiento, sí lleva tilde. Todos ansiaban saberlo. Se hablaba de las virtudes de mi padre como si fuese un mártir, sin dejar de lado los comentarios venenosos y que ponían en tela de juicio a la mayoría de sus acciones. Eso me resultaba irritante. Aquí hay un par de errores. El primero es esta coma, ¿no? Sin dejar de lado los comentarios venenosos. Aquí esta coma y este i están cumpliendo exactamente la misma función, ¿no? Porque es la misma idea, ¿no? Entonces, si la quitamos, ¿no? Sin dejar de lado los comentarios venenosos y que ponían en tela de juicio, esa es una manera de hacerlo, y la otra es dejar la coma y quitar la i. Sin dejar de lado los comentarios venenosos, coma, que ponían en tela de juicio a la mayoría, no, ponían en tela de juicio la mayoría. Siguiente párrafo ya tiene que llevar también su sangría. Cualquiera que fuese la conversación entre los asistentes, no daban cabida ni al respeto. Aquí hay una confusión de sujetos, ¿no? Porque el sujeto es la conversación en singular. Cualquiera que fuese la conversación entre los asistentes no daba, en singular, no daba cabida a la prudencia ni al respeto. Volvemos al tema con estas comillas, que no sé por qué salieron así, pero van así. Este tipo de conversaciones ahogadas entre murmullos siempre les da un sabor agridulce a los velorios, o si no, ¿de qué hablarían los acompañantes? Esto es evidentemente un pensamiento que el narrador protagonista estaba teniendo durante el velorio, ¿no? Y por eso sí le respetamos las comillas. Mi mente se perdía en pensamientos similares que justificaban mi comportamiento en eventos de igual índole. Sin lugar a duda, tuve que tomar esa amarga cucharada de verborrea insensible. Muchas gracias por estar aquí. Es lo único que lograba articular de manera mecánica a todos aquellos que se acercaban a darme el pésame. Me parece raro el verbo que lograba articular a todos aquellos, ¿no? Porque tú no le articulas a alguien, tú articulas, en general, tú articulas la frase, pero no se la articulas a alguien. Es lo único que lograba articular cuando se acercaban a darme el pésame, ¿no? Más que articularle a todos aquellos. Voy a ver si ya llegó el pan para el café. Aquí tenemos un error clásico de formato de diálogos y es que los guiones van pegados a las acciones o a las acotaciones posteriores después de lo que se dice en voz alta y no pegadas a lo que se dice en voz alta. El único momento en que un guión va pegado a un diálogo es al principio, aquí. Pero aquí esto tiene que ir pegado al siguiente. Se tiene que cerrar la acción, el diálogo, perdón. Voy a ver si ya llegó el pan para el café, punto. Y después viene la indicación independiente que comienza con mayúscula habiendo puntuado el diálogo anterior. Se levantó mi hermano del asiento que estaba junto al mío mostrando una actitud incómoda.
esta construcción es tan innecesariamente alrevesada, ¿no? Se levantó mi hermano del asiento, no tiene por qué estar el verbo antes que el sujeto. Mi hermano se levantó del asiento que estaba junto al mío, mostrando una actitud incómoda. Yo diría que además esto sobra, ¿no? Mi hermano se levantó del asiento junto al mío, mostrando una actitud incómoda. Está bien, gracias. Le agradecí a su inesperada reacción de apoyo. O sea, le agradecí sí es un verbo dicendi, ¿no? Porque está indicando que le agradeció. Entonces aquí volvemos a corregir el mismo error. Esto tiene que ir pegado a la indicación y como no es una acción independiente, sino una indicación, va en minúscula y continúa la misma idea. Está bien, gracias, le agradecí a su inesperada reacción de apoyo. ¿Por qué es una reacción de apoyo? Si es su hermano, pues entonces él también perdió a su padre. Entonces eso me llama la atención en cuanto a la trama. Me parece extraño que el hermano tenga que apoyar al narrador protagonista cuando él también perdió a su padre. Aquí hay una mezcla de tiempos verbales. ¿Sabía que lo hizo? Pues no. Tiene que ser o supe que lo hizo, o sabía que lo hacía. Como un recurso barato, sabía que lo hacía. En ese momento lo sabía, ¿no? Como un recurso barato para librarse de las condolencias de tanta gente desconocida y no por la simple acción de acomedirse. Observaba a mi hermano, quien se mostraba consternado por el momento y a leguas se notaba que no lo toleraba. Siento que se confunde a quién no lo toleraba y quién notaba, o sea, a leguas se notaba que no lo toleraba. ¿Quién? ¿Él a su hermano o su hermano no toleraba las condolencias de tanta gente desconocida, ¿no? Porque si le hemos seguido, sabía que lo hacía como un recurso para librarse de las condolencias de tanta gente desconocida. Mi hermano se mostraba consternado por el momento y a leguas se notaba que no lo toleraba. No sabemos si el hermano no toleraba las condolencias o si él no toleraba al hermano. Aquí esto me sobra, el observar a mi hermano, porque queda claro que lo está observando y además esto confunde más. Se mostraba consternado y por el momento, pues a mí también me sobra, me parece que no aporta nada, ¿no? Se mostraba consternado y a leguas se notaba que no toleraba la situación. Constantemente se cambiaba de lugar, y aquí está coma sobra, y sacudía sus pensamientos a la par de su cabeza. Sentía que este penoso episodio le generaba un dolor indescriptible. Y aquí también está confuso otra vez, ¿no? ¿Quién sentía que este penoso episodio le generaba? ¿Él sentía con respecto a su hermano o el hermano sentía con respecto a sí mismo? Yo sentía que este penoso episodio le generaba un dolor indescriptible. No era para menos. Y aquí nos vamos a quedar en cuanto a suscriptores. Les quiero agradecer muchísimo por escucharme. Este texto resultó un poquito más complicado de lo que parecía en un principio, pero espero que haya podido transmitirles algunas de las correcciones, algunos de los problemas que tiene este texto. Si estos videos te ayudan en algo, déjame un super like. Considera convertirte en un miembro de este canal para tener este y otros beneficios. Y muchísimas gracias. Chao.